¿Qué onda, René? Hola, Carla. ¿Qué Oye, novedad? necesito urgentemente pedirle a los que nos escuchan, ya sé, es un abuso total, lo sé, pero la vez pasada funcionó. Que si alguien sabe de alguien que me pueda vender, conseguir, permutar, traspasar unos boletos ¿Otra para la vez? final, para la final del América contra el Toluca el domingo en la Bombonera, es que mi matrimonio depende de eso, René. No, Pero te pues voy a ya, decir ya algo, veo. es una cosa pavloviana terrible, porque le hago un refuerzo, no sé cómo se llama, pero como siempre se los consigo, entonces ahora ya cree que es mi obligación el señor Claro, Carlos. sí, ya lo asumiste como parte Sí, de. sí, sí, ya es Y parte de ahora mis es, obligaciones sí, o de sea, esposa, deberíamos de venderle publicidad a Carlos aquí en White la Paper verdad, Time sí. para que Un anuncie. clasificado. Sí, un clasificado, exactamente. Pero bueno, son los perks, ¿no? Son los perks que tiene él aquí. Em, También el América, la verdad, o sea, se pasan, o sea, para bien, pero llevamos este va a ser el cuarto campeonato que llega a la final. ya. Pero viste lo poquito de dinero que generan. O sea, ese tema me tiene impresionado. O sea, sí, pero no es el momento. Perdón, pero ahorita no es el momento de hablar de lo poquito de dinero porque vamos a ser cuatricampeones. Ya luego hablamos de eso. Pero si no lo traduces en lana, o sea, bueno, yo tengo mis dudas, si quieres luego hablamos de, Sí, de, sí, sí, el capitalismo puede de esperar. el capitalismo, ok. ¿Quieren oír cómo le canto a René antes de que empecemos cada podcast? Vamos a grabar un podcast en vivo el 3 de junio. Antes de grabar, explicamos un poco lo que ahorita llevamos tú y yo ya casi 40 minutos discutiendo antes de empezar a grabar de lo que vamos a grabar. Ese ejercicio que creo que es de lo más interesante, que es lo que no sale en el podcast, lo vamos a hacer en vivo el 3 de junio en la Ciudad de México, en el auditorio de Viva. Si a alguien le interesa asistir, aquí les vamos a poner la liga para comprar los boletos. Es un auditorio no muy grande, entonces está los lugares limitados, pero nos encantará verlos por ahí. Vamos a tener invitados. La verdad es que solo lo hemos hecho una vez. Lo hicimos en la Universidad de Anáhuac el año pasado. Y bueno, yo me divertí muchísimo. O sea, hicimos el podcast como lo hacemos siempre, con nuestra junta previa, donde yo le pichaba notas a René y él a mí. Yo le decía, no, esa está muy aburrida. Y él me decía, no, esa es para el TV Notas. Y ya después grabamos, o sea, prendimos los micrófonos, grabamos el episodio y al final hicimos una sesión de preguntas y respuestas que la verdad estuvo bien padre. No la sacamos en el podcast, pero para mí fue lo más divertido ese día. Y después hubo un coctelito donde nos quedamos todos a platicar y aparte vamos a tener algunos invitados especiales. Si les gusta el podcast, creo que es un evento bien padre. Bueno, vamos a darle con los temas de hoy. Seguramente recordarán que hace, creo que fue 2 semanas, no fue de la semana pasada, no sé, ya se me olvidó, pero hablamos del extraño caso de OneFit aquí, porque algunos nos habían dejado comentarios, te habían dejado comentarios a ti Sí. en social media sobre el tema, y gracias a que hablamos de eso, nos buscaron algunas personas y yo pude entrevistar a dueños de gimnasios y a personas relacionadas con el caso de OneFit, y la verdad es que sí está chistoso. A ver, bueno, digo, no es chistoso la palabra, pero está raro. Eh, Estamos hablando de una startup, la empezó un emprendedor de Kazajistán, perdón, en 2019 o 2020 por ahí, que lo que hace es como otras similares, pagas una membresía y eso te da acceso a muchos gimnasios o a muchas clases relacionadas con temas de ejercicio, albercas, clases de yoga, este tipo de cosas, ¿no? Es un modelo bastante ya probado. O sea, en Estados Unidos empezó con ClassPass hace, no sé, unos 10 años. En México, FitPass fue la primera que lo trajo, que además soy orgullosa inversionista. Luego GymPass, que está respaldada por alguno de los venture capitals más grandes del mundo. O sea, como que es un espacio bastante explorado, ¿no? Sí, exacto. El modelo funciona. O sea, eso está claro como plataforma. Este tipo aquí está. Empieza en octubre del 2019 en Kazajistán. Su fundador tenía en ese entonces 28 años, ya había tenido una startup antes y que no había funcionado. Fue de los 30 promesas de las 30 en Forbes, tiene la Qué famosa oso. portada de Forbes. Cada vez se vuelve más Sí, como sospechoso ser promesa, ¿no? deja tú estar en la portada de Forbes, Exacto, pero sí. bueno. Si no estás en la Em, portada, te la libras. Sí, exacto. Y recibieron al menos, o sea, de lo que encontré, al menos 1.5 millones de dólares de un fondo que está en las Islas Británicas y creció a varios países, a Uzbekistán, a Kirguistán, luego se fue a Malasia y luego vino a México. Y llegó a México vía Guadalajara, donde empezó a crecer. Entonces, básicamente el concepto es que iba con los gimnasios y hacía un deal, acepta a la gente que llega con mi app y te pago por la clase
que toma cada uno de estos y hace un acuerdo de cuánto va a pagar por persona. El app en sí, en el gimnasio había como un QR code, entonces la persona llegaba, escaneaba, le hacía un reconocimiento facial para que fuera esa persona y listo, entraba, ¿no? Entonces estaba vendiendo membresías, de los precios iban desde 7,000 pesos por un plan de 3 meses hasta 10,000 pesos por 15 meses, tantito menos de 10,000 pesos, ¿no? Y con eso, pues presumían que tendrían acceso a más de 1,000 fitness studios. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. El primero es que este emprendedor estaba construyendo públicamente, ¿no? Como dicen los gringos, eh, muy orgullosamente hablando de sus cifras y sobre todo como que presumiendo que era la startup que como más Más eficiente eficiente en uso de capital del en uso de mundo, ¿no? capital del mundo, ¿no? Y tiene unos videos incluso así. Autoseleccionado por él mismo. Claro, y tiene unos videos así como que medio cringy de él con sombrero, mexicano y Escuchar. con bigotes, con música de mariachi diciendo de lo bien que le estaba yendo en México y incluso comentó que en México había vendido 1.2 millones de dólares en los primeros 3 meses de este año. Ojo que acababa de empezar a finales del año pasado. Globalmente estaban logrando eficiencias ridículas en Customer Acquisition, que en Kazajistán, su primer mercado, este año tendrían una EBITDA de 5 millones de dólares. Y de repente, el 29 de abril, pone en Instagram un mensaje muy raro en ruso que se traduce como: ¿quieren escuchar la historia de cómo intentaron secuestrarnos en México para lograrnos salir corriendo a tiempo? Bueno, esto todo lo publicamos en White Paper la semana pasada, pero Espectacular el artículo. básicamente a raíz de eso, algunos de los gimnasios dejaron de aceptar, la empresa deja de operar y como que explota todo, ¿no? Y entonces, obviamente, toda la gente que había pagado membresías anuales, pues quiere que le regresen su dinero, entra Profeco. Para esto, la empresa hace un comunicado oficial diciendo que sí, que se va de México por estar enfrentando dificultades financieras significativas, que choca Y un que le poco con tengan los paciencia. Sí, pero ese es el final, espérate, no te brinques al final. Okey, okey. Y entonces el comunicado es ese, que tiene problemas económicos y que por eso se va de México, pero está chistoso otra vez porque, pues, no sé, un mes antes o 3 semanas antes estaba diciendo de lo bien que le estaba yendo económicamente en México y en el resto de los mercados y de repente que mejor se va. Y a todo esto de repente pues aparece en otro video más recientemente diciendo, espérense, no, no, no soy un fraude, le voy a cumplir a todos, no me he ido, no, no. Algunos creen que soy un estafador y que me fui de México, no, para nada, no es así. Yo le voy a cumplir a todos y ténganme paciencia, ¿no? Entonces, en eso está el tema, te digo, ya lo trae Profeco, pero pues es un caso de una startup en México que llega, que pues esta sí que no estuvo ni un año, ¿no? Y si fuera No. verdad que vendió más de 1 millón de dólares, pues es mucho y no, pero hay muy pocas empresas que en 3 meses arrancando están vendiendo 1 millón de dólares. También sabemos que a los emprendedores les gusta redondear, ¿verdad? Sí, Este, agresivamente. sí, a veces, ¿verdad? Ah, René, y hay 2 cosas más que son interesantes en este caso. Una es que en las semanas antes de que cerraran, empezaron a hacer promociones muy agresivas, donde le decían a la gente que pagara su anualidad completa, y entonces la gente, pues, pagó y se ve muy sospechoso, ¿no? O sea, porque obviamente uno no decide cerrar de un día para el otro, y el hecho de que hayan estado publicitándose tan agresivamente con promociones anuales, pues, estaban Sí. tratando de llenar la caja de alguna manera, ¿no? Pues a ver, todos estamos tratando de rellenar la caja, ¿verdad? Yo también vendo suscripciones y yo también prefiero que pagues la suscripción anual. Y también Pero si tenemos ya supieras promociones que en vas White a Paper. cerrar en una semana, ¿harías promociones muy Yo, agresivas? no, no, eso sí es fraude, Obvio ¿verdad? no. O sea, eso Sí. por supuesto que es fraude. Pero te digo, todo está muy raro, Carla, porque o sea, realmente cuántas suscripciones puedes vender. Vamos a suponer que fuera verdad, 1.2 millones. Yo hablé con dueños de gimnasios que me dicen que sí les pagaban. Entonces, no es como que ese 1.2 millones se lo metieron toda una bolsa y se lo llevaron, porque algo estuvieron pagando. ¿Verdad? Realmente dices, bueno, voy a hacer un fraude del mundo y me voy a ir para llevarme, vamos a ver, mejor escenario, 1 millón de dólares. ¿No? Y luego sigo después diciendo que sí estoy aquí, que estoy dando la cara. Está bien raro. Si fuera realmente un fraude, yo creo que ya se hubiera ido y ya, listo, Bueno, desaparece. a ver, Yo, pero no sabemos si está aquí. no, no, pero tampoco estás poniendo videos y explicando y dando cosas, ¿verdad? No, Sí, no, puede ser. no, no tengo idea, ¿verdad? O sea, no, Está no. raro. Me encantó 2 cosas del artículo. Uno, el título, que era así como el extraño caso del De emprendedor One de Fit. OneFit. Y con lo que cerraste, que me parece que es bien importante y bien interesante, que decías que este tipo de cosas
también hacen a los fondos A los dudar 2 bancos. veces a los Sí, ajá, de a quién le prestan dinero y a quién le invierten, ¿no? Porque, pues, sí, si es un emprendedor de Kirguistán o no sé qué país, que no conoces a nadie que lo conozca y que, pues, si se va, ¿qué vas a ir a Kirguistán a cobrarle o cómo sí, está, no? Kazajistán. Te digo, y Kazajistán. te corrijo porque yo me equivoqué varias veces también cuando lo escribía y me lo corrigió mi editor. Yo tengo un muy buen amigo banquero que hace varios años que me decía, no, es que no le puedes prestar a alguien que no es de aquí. Y a mí se me hacía como que el comentario más racista del mundo, hasta que me explicó y me decía, a ver, él no es que se refería que no le puedes prestar a nadie aquí, pero que no sea mexicano, pero si es que tienes que tener Tenga cuidado raíces. de no prestarle a alguien que no tiene nada aquí, que si algo le sale mal simplemente se va a ir de regreso a su país y se olvida del tema por completo, ¿no? Y tenía razón, o sea, si lo ves desde el punto de vista de riesgo. Vamos a ver en qué termina esta novela, pero es en lo que va, pues sí hay pues, muchas personas que están afectadas por esto, ¿no? Afortunadamente siguen habiendo buenas alternativas. Voy a hacer un comercial como, Fitpass. Me va a Sí, cobrar el comercial. Ya debo 2 hoy, el de ya debes Fitpass y el de dos, los boletos. exacto, Ya sí, debo 2. Okey, sí, ahí sí, me muy pasan la bien. factura. Bueno, a ver, otro tema que traíamos para hoy. Este tema me encantará incluso que después pudiéramos hacer un deep dive. Fíjate que, no, o sea, siempre nos enfocamos en empresas de México, ¿no? En nuestra audiencia queremos que, o al menos yo creo que es lo que más le interesa. De repente me dan ganas de hacer como que deep dives en empresas de otros lados. Y este 100%. caso de Nutresa, Grupo Nutresa, una empresa de alimentos gigantesca en Colombia, si no me equivoco, vende algo así como $5,000 millones. Eh, Está súper interesante de lo que le pude investigar. ¿Y por qué estamos hablando de Nutres ahorita? Porque también en estas últimas semanas, esta empresa, o sea, tiene, por ejemplo, un negocio de café muy grande, de chocolate muy grande, hacen pastas, tienen marcas que venden directo al consumidor, pero entre otras cosas, era el socio de Alsea en Colombia con los Starbucks. Los Starbucks de Colombia, Alsea tenía la mayoría y Nutresa tenía como el 30%. Y la que yo no sabía también es que también tenían como el 40% de Bimbo Colombia. Entonces, Bimbo también Mm. tenía un socio colombiano. Y en la semana pasada anunciaron que habían vendido la parte de Starbucks, se la vendieron al SEA, y la parte de Bimbo se la vendieron a Bimbo. Entonces ya se salieron de esos dos joint ventures. No dieron cifras, pero luego en la llamada con analistas sí dijeron que estas dos transacciones les generaron $100 millones, más o menos, ¿no? Entonces, pues no sabemos cuál fue más o qué ¿Cuál fue parte, cuál? pero entre las dos empresas mexicanas les pagaron $100 millones. Pero la parte de lo interesante de Nutresa, de lo que pude investigar, es que bueno, es una empresa que tiene muchas décadas y mucha historia en Colombia y muy grande y muy reconocida, pero tuvo un takeover como que muy sonado en Colombia, porque se la quedó Jaime Gilinski o Gilinski, ¿cómo se pronuncia, Carla? Gilinski. Gilinski, Gilinski. que es como que súper empresario colombiano, banquero, que tiene una gran trayectoria haciendo takeovers y comprando y vendiendo empresas. Y esto como que la historia en sí está interesante. Yo quisiera que después igual le dedicáramos un deep dive porque fue pues una como compra hostil y que rompió con una estructura pues muy tradicional y aparte está interesante por el momento porque se había depreciado el precio colombiano. Entonces, aunque la empresa estaba creciendo mucho mejor, pues valía prácticamente lo mismo que 10 años antes y entonces encontró que si compraba una participación en una, porque esta empresa Nutresa está relacionada con Sura y con una constructora muy grande en donde como que están cruzadas las participaciones, pero encontró que por medio de Nutresa se podía meter y es como que una novela de negocio que yo creo que vale la pena que luego le entremos más a fondo, pero bueno, por lo pronto Alsea ya se quedó con todo Starbucks en Colombia y Bimbo se quedó con todo Bimbo en Colombia. Sí, la verdad es que, yo en las últimas semanas he empezado a oír más y más de Jaime Gilinski, y sí suena como un verdadero, shark, en el sentido de que, pues, se ha adueñado de algunas de las empresas más importantes de Colombia, y sí me encantaría que hicieras un artículo de viernes de él. Sí, vamos a buscarle por algún lado. Pero bueno, entonces tú que eres celebrity de Harvard, ¿cómo viste el artículo de Celebrities en Harvard del Wall Street Journal? Espectacular. Un artículo del Wall Street Journal de celebrities en Harvard de que el mundo académico y de las celebridades cada vez está menos, delimitado, ¿no? Y que cada vez más
celebrities quieren ir específicamente a la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? A hablar ya sea de sus marcas o de sus negocios, etcétera, que también, pues el mundo de los negocios y de las celebrities cada vez está más interconectado de alguna manera. Entonces, a ver, desde hace muchísimos años, la Escuela de Negocios de Harvard ha tenido cierta presencia de celebridades, yo te diría. O sea, cuando yo estudié ahí hace muchísimo, nada más tengo que hacer un paréntesis. Me dio muchísima risa un comentario que alguien hizo en el, en el podcast, porque decía, ¿y qué? Carla cada cuántos minutos dice que trabajó en Google o algo así. Entonces, bueno, ahora se van a burlar de que dije que Aparte estudié en no, Harvard. o sea, según yo Según no yo dices no, no tanto, me dropeo para nada. tanto, ¿verdad? Dices más de McKinsey que de De Google, McKinsey, y ahí sí trabajé nada pero más 2 años. sí. Sí, Sí, no, pero yo bueno, sí vi el comentario y no no, ¿verdad? coincido No, con no eso. soy tan culpable. Pero Pero, bueno, pero nos mi punto dejaron es, muchos comentarios, perdón que te sí, interrumpa, pero sí, muy otra vez, bueno, y ahora estuvo ahora sí tuvimos muchos comentarios buenos también. sí. Y nos reclamaron de que ya no pusimos el video, pero esta semana sí lo vamos a poner. Ok. Este, y por ejemplo, cuando yo estaba ahí, me acuerdo muy bien que fue Chrissy Hefner, que es la hija de Hugh Hefner y era la chairman de Playboy Enterprises, cuando Playboy seguía siendo muy, muy, muy relevante, ¿no? Yo creo que hoy es una compañía relativamente chica. Y iban a dar, o Como las sea, águilas. como ya, ya, René, No, nada, es que, o sea, para ¿cómo ser no el le vas a equipo ningún más equipo? No se te puede popular, molestar. no, pero para ser el equipo más popular en México, X, ya, luego Bueno, entramos al tema. pero, mi punto es que siempre ha habido visitas de celebridades o de compañías que están interconectadas con las celebridades a Harvard. En los últimos años hay una profesora que se llama Anita Elbers, que es, además de profesora de tiempo completo, lleva un curso en educación ejecutiva, que son estos cursos que uno puede ir a tomar sueltos, que es el curso mejor vendido de Harvard, que se llama El futuro de medios, entretenimiento y deportes. Y entonces cada año, o sea, ha escrito casos sobre la Fórmula 1, sobre David Beckham, sobre Michael Jordan y cómo ha sido empresario, sobre Kim Kardashian. Y entonces, pues cada vez que van una de estas celebridades, pues lo postean y se toman la fotito ahí en la entradita de Harvard Business School. Entonces lo que decía el artículo es que ahora los publirelacionistas de las celebridades están llame a Harvard a decirles, oye, ¿y qué? ¿Y yo cuándo? ¿Y cuándo me invitas? ¿Y de qué vamos a escribir un caso? Y pues me pareció curioso, ¿no? Yo escribí sobre esto hace como un año y medio, ahí cuando, según yo, iba a hacer un Substack que luego nunca hice, pero escribí un artículo sobre esto y cómo en ese momento además acababa de ir Thalía y Marta de Baile a la Latin American Conference y también lo habían puesto así en todas sus redes, ¿no? Y bueno, claro que es un orgullo que te inviten a hablar a la Escuela de Negocios de Harvard, aunque hay que distinguir que no es lo mismo, ¿no? Que escriban un caso sobre ti, que se va a usar no solo en Harvard, sino en muchísimas universidades del mundo que pueden comprar y que usan estos casos, a que te inviten a dar una conferencia, ¿no? Que Claro, igual no le resto mérito, está espectacular. Eh, claro, es en como fin, TED o TEDx, ¿no? Es como que exactamente, un poco hay, sí, hay, un hay poco sí, diferencias, ¿no? A mí como te la dice frase de que ponía esta, the cool kids want to hang with the nerds, está sí, buenísimo. totalmente. No sé cuál empieza primero, ¿no? Pero claramente también los nerds, y lo hemos hablado mucho de Mark Zuckerberg y todos estos ex nerds que quieren estar metidos desde el Met Gala hasta las fiestas de Sí, Kim Kardashian, etcétera, ¿no? sí. No, yo creo que sí es bien interesante también por lo que dice, que de alguna forma es como Harvard está reconociendo que se están construyendo negocios muy valiosos y muy importantes por estos caminos, ¿no? Por el camino de ser influencer, por el camino de ser deportista y pues se convierten en casos de éxito desde la perspectiva de negocio. Es un buen... O sea, Es y fíjate, perdón, tengo que contar esta anécdota, pero yo metí una clase porque necesitaba una clase de un solo crédito y era una clase de negocios y el medio ambiente. En un momento donde realmente no estaba de moda este tema, ¿no? Y era una clase muy chiquita por lo mismo, apenas empezaba a hablar de esto. Y un día fue a hablarnos a nuestra clase de 15 pelados, Al Gore. ya. Así fue a hablar a la clase de 15 pelados. Entonces te digo, es algo que siempre ha sucedido, pero evidentemente con la explosión de social media, yo creo que ahora todos quieren. De acuerdo. Destacamos también esta semana en White Paper
pues un par de notas de las que me gusta hablar, porque también estamos acostumbrados a ver en México toda la parte negativa y que todo lo que no funciona, y de repente se nos olvida que desde fuera no necesariamente nos ven así, ¿no? Y hay algunos pequeños detalles. Uno es que Rob Citron, que es el fundador de Discovery Capital Management, un hedge fund gigantesco de estos como que muy, muy famosos, salió a decir la semana pasada que su acción preferida en este momento es la de América Móvil, ¿no? Y específicamente, pues lo que habla es que América Móvil tiene exposición a todos los, o a diversos países de América Latina, como que cumple con parte de lo que están buscando. Y luego me metí a ver y resulta que ellos también tienen una participación importante en Cemex, ¿no? Este es un hedge fund que está en Connecticut. En Fue Greenwich. creado, sí, fue exacto. Fue creado en 1999. No, Rob Citron, yo luego creí que a lo mejor era en el que se habían basado para la serie de Billions, pero no, Ah, ese es Steve Cohen, pero es más o menos el estilo, ¿no? Fíjate, me metí a investigar, el año pasado el fondo tuvo una ganancia de 52%. Está, ole. está cañón. Y luego la otra también, digo, no es lo mismo, pero parecida, es que Berkshire Hathaway vendió todas las acciones que tenía en Citigroup, redujo las posiciones en Bank of America, Capital One, si no me equivoco, también vendió lo que le quedaba de Nubank, que en su momento fue significativo, simplemente como que parte de la estrategia que ha tenido de estarse saliendo de instituciones financieras, pero por otro lado, duplicó su participación en Constellation Brands, que digo, es una empresa americana, pero es la que vende, comercializa, la dueña al final del día de las marcas de modelo en Estados Unidos, En de Estados Unidos. Corona, que ha crecido muchísimo. Entonces, bueno, indirectamente, pues es parte de la oportunidad que hay o del valor que tienen las marcas mexicanas, ¿no? Pues sí, y Rob, si mal no recuerdo, cuando estuvo en Discovery, Discovery es el fondo que después se convirtió en, bueno, en Evercore, etcétera, pero que estuvo detrás de la creación de Volaris también. Bueno, Carla, la duda, ¿qué traes de duda esta semana? La duda de la semana es, ¿qué opinas de que HBO, que pasó a ser HBO Max, que pasó a ser Ah, Max, que ahora pasó a ser HBO Max y que ya nada más falta que regrese a ser HBO? O sea, a ver, para dar el contexto, HBO, su servicio de streaming, que luego se llamó HBO Max y luego se llamaba solo Max y ahora solo se llama HBO Max, aunque parece trabalenguas. ¿Qué opinas de estos como casos de rebranding y si son relevantes o no? Porque a mí me parece que es como pura necedad de arreglar algo que no está roto y que se gastan, o sea, yo nada más me quiero imaginar la cantidad de millones de horas de juntas de si le ponemos HBO o HBO Max y si el Max va más grande o el Max va más chico y si el tipo de letra tiene que ser parecido al de HBO o no y cuál es la paleta de colores y si sumas la cantidad de horas gastadas en eso, me quiero morir. sí, yo también me quiero morir. Digo, son dos cosas, ¿no? Uno es el caso en particular de HBO y de Max, que Prof. Galloway también, de hecho deberían escucharlo mejor, él lo puede explicar mejor, pero que él estaba completamente en contra que dejaran de usar la marca HBO. Creo que la parte por la que la habían dejado de usar era porque si bien es una marca que al menos en esta audiencia es muy probable que tenga mucho valor. En Estados Unidos, por supuesto que tenía como que muchísimo valor, una gran trayectoria, como que en el resto del mundo, digo, no en todos los países tenía ese valor. Y en ese momento lo que la empresa quería era hacer como que el push global y entonces como que les gustaba la idea de pasarse a una marca más neutral, que es esta de Max, ¿no? Que es súper genérica, pero pues le querían sacar provecho. Y realmente como que iba reflejando un cambio de fondo, que eso creo que es lo importante en todo esto, ¿no? Que es un cambio de marca porque está cambiando el fondo. En este caso, de ser una plataforma de streaming de HBO en donde tienes relativamente pocos productos, pocas películas y pocas series de muy alta calidad, relativamente sofisticados, para Sí, una como que lo que audiencia. importaba era la curaduría del contenido, ¿no? Exacto. Y no el Eh, volumen. Exacto, se querían pasar a una plataforma más de volumen que pudiera competir mejor con Netflix, que tuviera todo tipo de programas y programas de 2 pesos y programas de risa y y menos calidad y más amplitud, ¿no? Más profundidad en el portafolio de productos. Y por lo visto, pues como que eso no funcionó ahora, como que quiero suponer que no han logrado los crecimientos que esperaban lograr seguramente a nivel global, y entonces pues ahora otra vez están regresando a enfatizar la parte de calidad y por eso regresan a la marca HBO. Pero tu Es que tema para de. mí, a ver, en el tema estratégico, no puedes
ser todo para todos, o más bien, muy pocos pueden ser todo para todos. O sea, Amazon sí es the everything store, ¿no? Y Mercado Libre sí puedes encontrar todo. Y a lo mejor Netflix o ViX ocupan ese espacio, ¿no? O sea, pero todos los demás llegaron tarde a esa carrera. O sea, Disney no puede de pronto tratar de competir para toda la audiencia de la familia, creo, ¿no? No Sí, sé. sí, y toma mucho tiempo llegar a ser todo para todos, y cuando llegas, te das cuenta que le dejaste muchos huecos luego a los especializados, entonces, pues, no hay perfecto, hay el que mejor te acomode, pero sí, o sea, pensar en que estos tipos, no sé, en 1 o 2 años iban a convertirse en algo tan grande como lo fue Netflix, pues no hay manera, y podrías decir: "Oye, bueno, no, es que entonces le tienes que terquear más años, ¿verdad? Tienes que invertir más tiempo en eso". Pues sí, pero a lo mejor como es una empresa pública y que pues no, ya no les gustó y el CEO dice, me van a correr si sigo entregando estos resultados. Cada empresa definirá cuál estrategia le funciona y por eso muchas se quedan en el camino como es este caso, ¿no? Pero tu duda de la necesidad de las marcas, de las empresas de estar haciendo rebrandings, pues sí es cierto, porque sí es bien caro. A mí no se me olvida que en uno que me tocó relativamente cerca, es como en estos temas de rebranding, además, todo mundo opina, ¿no? Y todo Tot. mundo, Aparte, basado en su opinión, literal, en cero todo datos. es claro, exacto. Y algo de lo que yo he aprendido es que detrás de los temas de diseño hay tanta ciencia como en cualquier otra cosa, ¿no? Pero todos nos sentimos como que sabemos más que los otros y como que mu difícilmente te pones a opinar del balance de una empresa, pero sí quieres opinar del color que Del eligió logo. para el logo, ¿no? Entonces sí, no sé, yo creo que también es como que todo el mundo quiere dejar su huella y tener su propia, haber hecho el rebranding, no sé. Pero sí debe haber ahí también muchos desperdicios de recursos importantes, ¿no? Hay rebrandings que son súper exitosos y hay otros que nunca cuajan. O sea, a mí me da risa, por ejemplo, en el tema de bancos en México, Vital, que era una marca muy querida, ¿no? Realmente hizo un rebranding total. Nadie sabría hoy qué es Vital y la gente le dice HSBC, que es un pues, un nombre complicado realmente. Y, y, Claro, por, y por otro lado, o sea, creo que hay muchísima gente que a BBVA le sigue diciendo Bancomer, ¿no? Y sí, a Citibanamex le sigue diciendo Banamex, que ahora además ya va a regresar a ser Banamex, lo cual te hace pensar en primera instancia si era tan necesario ese rebranding o si debían de haber hecho como Unilever, que cuando compra las marcas, o sea, Helados Holanda es Helados Holanda, ¿no? Y sí. sí, el logo de Helados Holanda se parece a la marca a lo mejor que compraron en Francia y así, pero cada una mantuvo su marca, pues porque también compraron la marca, ¿no? Sí, sí, yo creo que otra vez obedece más bien al fondo, ¿no? ¿Qué quieres hacer con eso y por qué? O sea, ¿crees que el cambiar de imagen te va a ayudar a transmitir que ya eres otra cosa, ¿no? Si a lo mejor es el caso, dices, es que esta empresa que antes hacía A, ahora hace B, y quiero que todo mundo se dé cuenta que ahora nuestro énfasis está en el B y no en el A, pues a lo mejor te amerita, ¿verdad? Pero, Pues no, o sí. no sé, o que digo, también dices, oye, es que la imagen ya estaba súper ochentera, ¿no? En los colores y también se vale, ¿no? O sea, hacer una actualización. Lo que sí es una realidad es que yo creo que no hay ningún cambio de imagen que no sea controversial. Todos, yo creo que absolutamente todos, por la simple y sencilla razón de que siempre todo el mundo va a tener una opinión y es bien fácil opinar al respecto y ya, ¿verdad? Iba a decir algo de Google, pero luego me van a criticar, pero sí lo voy a decir igual. O sea, en Google, y a mí me tocó estar ahí cuando cambiaron el logo, que realmente fue un cambio tan sutil, o sea, fue los mismos colores, igual seguía siendo la palabra Google, pero hicieron las letras un poquito más gorditas y le quitaron las itálicas, que son como las patitas. Sí, Y te juro que hasta eso que fue tan sutil, generó bastante conversación al interior. sí, no, y Cemex hizo un rebranding hace, no sé, 2 o 3 años, pero cambia muy poquito, pero aún así, pues todo el mundo quiere opinar al respecto, ¿verdad? Este, en fin, somos resistentes al cambio todos y en temas que, bueno, hay temas en los que son más fáciles opinar que otros. Pues Vámonos sí. al deep dive, Carla. Decidimos hacer un deep dive de un tema que la verdad desde hace un rato queríamos platicar, que es el tema de YPO. Y sí,
Y si escuchas este podcast o si lees White Paper, muy probablemente sepas qué es YPO. YPO son las siglas en inglés de Young Presidents Organization. Y esta es una organización, yo creo que tan, o sea, misteriosa, admirada, copiada, burlada, o sea, ocupa mucho espacio en conversaciones de los empresarios, de la gente del mundo corporativo, etcétera. Y queríamos hablar de YPO justo por eso, porque creemos que es bien relevante, ¿no? Y Sí, fíjate, déjame más te interrumpo tantito, Carla, pero ocupa mucho más, curiosamente, o no sé, a ver, no, me estoy equivocando, pero como que de repente en nuestro entorno, en el tuyo y en el mío, que en el Wall Street Journal o en Bloomberg o en New York Times, porque el research que hice de YPO es que tampoco hay tanta, tampoco es tan famosa información. como yo creía que era a nivel global, ¿no? Pero bueno, perdón. De acuerdo contigo. De hecho, yo encontré por ahí un artículo que era como un artículo de archivo de 1985, pero sí, Sí, no hay sí hay, mucho. pero no es así tan presente como yo creía. Y entonces, bueno, primero vamos o sea, ¿qué es YPO? YPO es esta organización de dueños de empresas o ejecutivos de empresas que tienen que tener ciertas características y ahorita vamos a hablar de ello. Y entonces se juntan y tienen, dentro de YPO, tienen ciertos grupitos más pequeños que se llaman los foros, que también ahorita vamos a hablar de ello. Pero lo interesante es por qué surgió y por qué sigue siendo relevante 75 años después de que comenzó esta organización. Entonces, esta organización la creó hace 75 años un chavo que se llamaba Ray Hickok. Heredó la empresa de su familia. Él solo tenía 30 años y se sentía muy solo, como que decía, no sé a quién consultarle, no sé cómo tomar las decisiones, estoy muy confundido. Y entonces dijo, seguramente hay muchas personas como yo, jóvenes, que les tocó extraordinariamente jóvenes esta responsabilidad de heredar una empresa o tuvieron éxito muy jóvenes en su carrera de emprendimiento y creó esta organización. México fue el tercer país, o sea, empezó en Estados Unidos, se convirtió muy rápido en una ONG que empezó a tener capítulos locales en diferentes estados y ciudades y después se fue expandiendo hacia Canadá y en tercer lugar llega a México, a la Ciudad de México hace más de 50 años, ¿no? Y hoy en día hay un montón de capítulos en México, obviamente en los lugares más obvios, en Guadalajara, Monterrey, en la Ciudad de México hay dos, en Chihuahua hay uno que se llama como del resto del país, y es una organización que tiene presencia en muchísimos países del mundo. Y Carla, yo creo que es bien importante destacar que es una organización member to member. O sea, no es una empresa como tal y ellos presumen mucho que es una organización que se organiza, perdón, por los propios miembros para los miembros. O sea, te haces parte porque realmente quieres conocer más gente que piensa de manera similar y porque ves que te puede apoyar y tú también apoyar a esa persona. Como bien decías, en México hay varios capítulos, hay como 700 personas que son integrantes de YPO en México y básicamente son tres tipos de directores generales que hay en México. Como el 60% son dueños de negocios familiares, ¿no? O sea, cabezas de family business en donde ya, pues casi como el ejemplo del fundador, o sea, alguien que le pasaron las riendas de la empresa familiar y está a cargo y eso es como el 60%, que al final es muy, pues el estilo de México también. Y luego hay como un 30% que son self-made, incluyendo startups, ¿no? O sea, gente que arrancó por sí solo o de cero la empresa. Y luego hay como un 10% que son CEOs de empresas grandes, ¿no? Más bien Que les llaman ejecutivos. hired guns. Hired guns, exacto. Y lo que me decían es que esta proporción es diferente, por ejemplo, entre México y en Monterrey, y sobre todo es sumamente diferente en otros países, ¿no? En donde a lo mejor hay más ejecutivos o más self-made que family business, etcétera, ¿no? Para calificar, para poder ser parte de YPO, necesitas eh, estar a la cabeza de una empresa que venda de 13 millones de dólares para arriba, 13 o 14, algo así, pero como 13 millones de dólares para arriba. Y tú, la persona, porque aquí el socio es la persona, no la empresa, es que sea el dueño del P&L.
O sea, realmente eres el que controlas el negocio. No hay nadie por encima de esta persona. Por eso la organización nace de este concepto de lonely chair. No hay nadie arriba de ti. Tienes que ser el dueño de la chequera, ¿no? Me decía una persona para entender, ¿verdad? Es el que firma los cheques. Tiene que ser una organización que venda de 13 millones de dólares para arriba. También hay ciertas combinaciones en donde dices, pues tienes que tener un X número de empleados o el enterprise value como tal tiene que ser tanto. O, por ejemplo, si es un fondo de inversión, a lo mejor no tiene esas ventas, pero tiene que tener assets under Assets management under de management. 300 millones de dólares o de no sé cuánto, ¿verdad? Si es una agencia, puede que no tenga esas ventas, pero tiene que tener X EBITDA. O sea, el punto es que tiene que ser objetivamente de un cierto tamaño para arriba. El otro punto también delicado es que puedes calificar en los criterios, pero basta con que un miembro diga que no le late para que se suspenda el proceso. Entonces también se convierte medio en club, tiene este elemento también medio social, pues elitista, van a decir algunos, también lo tiene porque pues, es un club. La otra cosa importante es que tiene, Exclusivo. No sé si elitista, pero sí exclusivo. pues sí es elitista también. Depende cómo Okey. definamos elitista, pero la otra cosa es que tienes que acceder antes de los 45 o hasta los 45, porque es Young President. O sea, después de los 45 sigue siendo, pero no puedes hacerte después de los Entrar. 45. Que eso es donde está el truco, porque sí puede hacer que llegues a construir una empresa que venda más de 13 millones de dólares al año, pero es mucho más difícil que la logres construir sin cumplir 45 años, o a lo mejor que te hereden la familia, pero que te la hereden antes de cumplir 45 años. Entonces, como que ese es el otro candado que creo que lo hace, pues, diferente, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues depende, pero algo así como entre 8,000 y 10,000 dólares al año. Ser parte, que ese es el dinero que se utiliza, otra vez, como no es una empresa como tal, pero es el dinero que se utiliza para tener una estructura. Fíjate, una parte bien importante es que hay como que un manager de cada capítulo, ¿no? Y entonces tienen que pagarle al manager. Y ese manager, yo no había entendido esta parte, pero se convierte también como en una especie de concierge para los YPOs de otros lados, ¿no? Si va a venir a Monterrey un miembro de YPO de, no sé, voy a inventar, pero el capítulo de Chicago, pues le puede hablar a la manager del capítulo de Monterrey para pedirle, oye, ayúdame a conseguir un hotel y ayúdame a sacarme una cita con alguien de la industria del acero o cosas así. Entonces, como que eso es parte del De la valor propuesta de valor. de la propuesta de valor que tiene, ¿no? Y a ver, está basado en varios pilares. Obviamente, educación es uno de ellos, networking es otro. Y entonces, en educación, cada capítulo también hay algunos puestos que son voluntarios, y a lo que me refiero es que los Los ocupan los mismos mismos integrantes. miembros, ¿no? Ajá. Entonces, primero es a ver, no me lo sé en orden, pero ahí te va. El Learning Officer es el que hace la agenda de aprendizaje, porque definitivamente sí hay una componente muy importante de qué vamos a aprender, ¿no? Entonces, seguramente, pues, toman cursos tanto de desarrollo personal o traen speakers que les hablen de las últimas tendencias o del el tema geopolítico, las perspectivas económicas, etcétera. Luego está el chair. El chair es básicamente como el mero, mero del capítulo, o así lo entendí yo, ¿no? Y es el que coordina todas las actividades y después, una vez que haces el chair, te conviertes en el membership officer y el membership justo es el encargado de, uno, atraer a más miembros, todo el proceso de selección, ¿no? Y también de asegurarse que los miembros están teniendo engagement con YPO para que puedan pues, sacarle jugo y seguir ahí, etcétera, y que no se les vayan. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que son los foros. Entonces, dentro del capítulo, por ejemplo, un capítulo tendrá 100 o 200 miembros, y luego hay foros que son grupos de entre 5 y 10 personas, que creo que ese es el corazón de YPO y es de lo que, Ese o es, sí, sea, el arte. lo que más se imita y lo que más se burla la gente, ¿no? Que es básicamente como un grupito de personas que se supone que todos tienen diferentes backgrounds y diferentes industrias, etcétera, pero que lo que tienen en común es que se quieren ayudar entre ellos y que se pueden respetar mucho, tanto intelectual como emocionalmente. Y sesionan una vez al mes por 3 horas y ahí sí es como tienen toda una metodología, no pueden meter teléfonos celulares, o sea, toda tu atención tiene que estar centrada en el foro. Y el lema de los foros, que es lo más importante, es lo de nada, nunca, nadie, ¿no? Entonces, que lo que se habla ahí
no se lo vas a contar a nadie, nada de lo que se habla ahí y nunca. Y la ofensa por la que realmente te corren de YPO es por divulgar Violar, información claro. que te dieron tus compañeros de foro. Tiene toda una metodología, por ejemplo, me decían, no puedes dar consejos, simplemente escuchas y preguntas, es más inquisitiva. Pero creo que lo que hace la gente, o sea, creo que tú me lo contaste, lo de Ricardo Salinas Pliego, ¿o no? O No. sea, alguien me contó que en algún momento Ricardo Salinas Pliego, y ojo, no tenemos buena fuente, esto sí es un chisme, ¿no? Pero me pareció interesante, perteneció a YPO y ya se salió de YPO, o sea, ya no paga su membresía, ni va a los eventos anuales, ni nada, pero que su foro que creó en YPO sigue siendo su círculo cercano de consejeros y de gente más cercana que él tiene fuera de los ejecutivos de sus negocios. Y me pareció, pues, creíble y muy interesante, ¿no? De hecho, es como que muy común, ¿eh? Ese, digo, no sé este caso en particular, pero como que es una práctica muy común. Generan este nivel de relación que se convierte ya pues para toda la vida, ¿no? Incluso me contaban que, por ejemplo, en el caso de Monterrey, a los 50 te gradúas y pasas a YPO Gold. De hecho, en México, como el 35% de los 700 son Gold. Y que me dio risa esto, que antes en Monterrey les daban una mecedora cuando se Ay, graduaban no. y ahora les dan una bici, porque significa que le tienes que seguir pedaleando, aunque tengas 50. Pero sí, se genera este tipo de relación, de confianza, de respeto. Yo creo que juega un rol también como de desahogo, ¿no? Claro. En donde a veces, o sea, el empresario pues no se va a desahogar con su consejo de administración, que técnicamente es su jefe, o con la asamblea, ni con sus ejecutivos. Sí, realmente hay un concepto de estar relativamente solos, y aquí pues es un grupo que desinteresadamente, que genera esta amistad y que de alguna forma pudiera tener problemas similares a los tuyos, desde el punto de vista de, oye, traigo un problema con un ejecutivo muy picudo, que mi empresa, o traigo esta bronca que no estoy logrando el crecimiento. Todos los que están ahí han vivido eso, ¿no? En empresas de un cierto tamaño y pues otra vez, como bien dices, no tanto es aconsejarte, pero ayudarte a que te sientas apoyado y que puedes hablar con alguien, ¿no? También temas que se cruzan al lado personal también, o sea, de sucesión, ¿no? De cómo dejo a mis hijos o no entrar al negocio, y ya totalmente personales también. Ahora, se forman vínculos tan fuertes, según lo que nos dicen, que también hay, a ver, esto se creó como un club de Toby, eran puros hombres. Hoy en día la membresía está abierta a mujeres y de hecho uno de los objetivos que tiene YPO es crecer el número de miembros mujeres y es uno de los retos más grandes que tienen. Y Realmente más en son México. muy, muy pocas. Hay capítulos que no tienen ni una, hay otros que son 5%, pero no llega a más de 10%. Y han hecho algunas reglas interesantes de, por ejemplo, darse cuenta que a los 45 años una mujer que tuvo hijos y que a lo mejor pausó un poco o hizo un poco, desaceleró su carrera durante la época de los niños chiquitos, pues a los 45 va a agarrar fuerza y entonces han aumentado la edad máxima para las mujeres también y han tratado de atraerlas. Pero además de hablar de esas mujeres, quiero hablar de las otras mujeres, que son las esposas de los miembros. Y hay foros de spouses, ¿no? Y también tienen como sus officers, lo cual me parece, pues, interesante, porque es una cosa de toda la familia, o sea, como que absorbe a toda la familia, ¿no? Y a mí me presumieron mucho eso, ¿no? Con incluso algunos de los miembros que hablamos para este capítulo, pero que justo el gran valor que le veían era el tema de la familia, de cómo involucraban a la familia y a las esposas y a los hijos también, porque también hay programas de formación para los hijos. Entonces, como que un poco, pues, no sé si apoyo o acompañamiento para las familias empresariales, ¿no? En todos lados. Y a ver, claramente algo funciona de este modelo porque no es solo, YPO, hay muchísimas organizaciones que se han hecho un poco imitando algunas cosas de YPO. Están las más obvias, que es, por ejemplo, Entrepreneurs Organization, que se llama EO, que creo que lo que cambia un poco es el mínimo de ventas que tiene que tener tu empresa. Pero también hay otras organizaciones como los networks de mujeres, como incluso los masterminds, como el de Oso Traba o otros masterminds que hay, que muchos han tomado la metodología de YPO y han hecho
pues cosas similares. Y yo creo que ese es parte del gran legado que ha tenido YPO. Totalmente de acuerdo, Carla. O sea, yo conozco miles de casos de propuestas similares, algunas, como el caso de EO, también muy fuerte, pero en Monterrey, por ejemplo, EO es muy fuerte también, eh, y otras que son incluso modelo de negocio, ¿no? Empresas como tal que se han creado para operar a partir o para cubrir esta necesidad, porque al final del día, el punto central en todo esto es que efectivamente existe una necesidad de quienes están construyendo una empresa de tener un outlet o un cierto acompañamiento, ¿no? Algunos con los que platiqué yo también luego generaba como que cierta inquietud que decían, oye, pero el hueco que sigue dejando YPO es que no te involucra desde la perspectiva pues más política o incluso de influencia social, ¿no? Decía, a ver, pues como que también en un lugar como Monterrey, en donde históricamente existía este concepto así súper enigmático del grupo de los 10, decía, bueno, pues YPO realmente no reemplaza al grupo de los 10, ni mucho menos, pero había como que ciertas inquietudes de gente que decía, es que, entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es el foro? Entonces, bueno, podrías decir, bueno, es que están las cámaras, pero pues las cámaras no es lo mismo tampoco. Entonces, como que ahí ese fue uno de los temas que escuché en un par de ocasiones como que generaba un hueco. Y el otro, pues sí, es que también, otra vez, en un lugar con las condiciones que tiene este país, que de donde, y aquí voy a sonar muy AMLO, pero la oligarquía del poder, pues aquí es donde se ve, ¿verdad? Donde se junta Ay, una cosa así, ¿verdad? Entonces, o sea, no lo estoy como condenando, simplemente es un fact que existe. Si es si por ejemplo, es bien importante que tienen reglas, tú no puedes meterte para vender, ¿verdad? O sea, tú no puedes meterte para estar haciendo negocios. Pero yo pues es creo lo que que los termina chats de las pasando. mamás de las escuelas deberían de adoptar esa regla de YPO. Sí, no puedes estar ahí vendiendo. Pero luego también me contaron que ya encontraron que sí necesitan y tienen como marketplaces como tal, no sé si en varias ocasiones en el año o algún lugar, y que es como que unas ferias de lo más exitoso para hacer negocio con otros miembros Claro. de YPO. Pero sí, efectivamente, pues sí se siente de repente como que es un grupo más de donde se juntan los grandes empresarios, eh, aunque en este caso pues, es para bien, pero se presta como parte de ese discurso, ¿no? Pues sí, y te digo, tienen creo que el tema que los tiene preocupados ahorita es cómo atraen a más mujeres, y es un tema interesante, porque, por ejemplo, a mí en algún momento me invitaron y me decían que mi respuesta fue muy similar a la de muchas mujeres, que cuando te cuentan, mira, una vez al mes, 3 horas, más luego un evento al mes, más luego un viaje, no sé qué, o sea, las mujeres que trabajan y que además tienen hijos, o sea, se les quedan viendo con cara de, no, o sea, si ya no puedo con mi vida, ¿no? ¿De dónde voy a sacar ese tiempo para invertirle? Y no sé si tendrá que evolucionar el modelo si quieren más mujeres o si es un modelo que quizás sí está hecho, no sé, para gente del mismo. Quisiera pensar que no, ¿no? Que no está hecho solo para hombres, pero por Pero alguna razón parece que es más fácil para hombres. Ahora, sí. también, o sea, otra vez, es México. O sea, técnicamente, sé que hay gente que no lo va a tomar a bien, pero técnicamente, ¿cuántas mujeres hay que cumplan con esos requisitos? ¿Verdad? Sí, sí, sí. No son muchas, ¿verdad? Y luego, si Muchas aparte le más metes hired guns, o sea, muchas más cabezas de empresas transnacionales en sus capítulos, en sus divisiones mexicanas, pero que antes de los realmente empresarias. 45, no necesariamente. ¿Verdad? No, pero te Pero digo que ya eso bueno, sí, ya lo están ampliando un poco, pero lo tampoco tanto, ampliaron, ¿verdad? sí. A mí me parece importante que existan este tipo de mecanismos, no solamente desde el punto de vista del apoyo que tiene para el empresario o para la persona que lo recibe, sino el hecho de que existan estos entes que no son empresas, que no es el gobierno, que son realmente Una organizaciones de cámara, la sociedad civil, ¿verdad? sí. Donde personas se juntan a apoyar a otras personas, ¿no? Sí, en este caso son del mismo tipo, pero que exista este espacio intermedio que no es la familia, no es la empresa, yo creo que tiene mucho valor y es bien importante en una sociedad, ¿verdad? Sí. Muy bien, me toca a mí recomendar. Así como Échale. tú, que te la pasas haciendo tus anuncios personales,
Yo voy a recomendar Next Moves, que es otro podcast que tenemos en el portafolio de productos de White Paper. Este lo hace Damian Fraser con Eduardo García, pero específicamente el capítulo de la semana pasada me gustó mucho, porque Next Moves, la idea que tenemos es que sea un podcast, bueno, es un podcast en inglés y específicamente pensado a temas que son de interés para empresarios de Estados Unidos en México, para la comunidad de expats. O sea, es un poco más enfocado hacia las empresas que tienen mucho que ver con comercio internacional o empresas multinacionales que están en México, etcétera. La verdad es que han venido haciendo muy buen trabajo, pero el de la semana pasada entrevistan a Juan Carlos Suazua, que es el director general de Viva Aerobús. Verdaderamente está muy bien explicado por qué funciona Viva Aerobús o por qué ha funcionado bien en los últimos años. Digo, como te platicaba a ti, Carla, hace rato, a mí me parece que es un buen ejemplo de comunicación corporativa, ¿no? Cómo explica la estrategia, los retos, por qué, en dónde han podido brincar a los demás. Está muy bueno, está muy, muy pedagógico este episodio en particular. Next Moves, el episodio de la semana pasada. Y el de la semana anterior entrevistaron a Bismarck Lepe, que para mí es uno de mis emprendedores favoritos del mundo mundial. Entonces también, si ya van a suscribirse a Next Moves, échense los dos. Oye, ¿viste lo que pasó con Damian del post que hizo en LinkedIn? No, bueno, Seguramente me te quiero llegó. morir. Seguramente te No, pero no llegó. lo digas, porque entonces la gente va a pensar que no somos el podcast número 1 del mundo mundial. No somos el número 1. A ver, seguramente, A ver, estoy pero seguro. da contexto. Si ya la gente llegó hasta aquí, da Sí, contexto. sí, exacto. O sea, a lo mejor a algunos les tocó ver que la semana pasada, al menos a mí me llegó, Fuimos nombrados afortunadamente, sí, fuimos nombrados como el podcast número 1, top Business Podcast in business México. podcast en México, y estábamos en el número 1 con White Paper 10. Y esa imagen, pues me la mandó mucha gente por WhatsApp felicitándome y que estaban muy contentos con nosotros. Y yo lo veía y decía, a ver, o sea, yo sé mis estadísticas y estamos felices en White Paper 10. Al final, esto sabemos que es un producto pues, relativamente especializado para un nicho. Jamás vamos a ser los más grandes. ¿Cómo que estamos en el número 1 cuando venían ahí en el número 4, 5 podcasts que son 10 veces más grandes que el nuestro si lo tomas desde el punto de vista de descargas, ¿no? Y claro, lo que pasó No, es no que, 10 veces, pero sí más grandes que nosotros. bueno, muchas veces, a mí no me importa, o sea, al final, a mí me importa que White Paper 10 le funcione, que sea el número 1 para una parte de la audiencia, para una audiencia muy específica, y creo que en eso vamos muy bien, ¿no? Y entonces lo que pasó es que Damian en LinkedIn hizo un post en donde decía, aquí están mis preferidos, mis favoritos, los que creo que son más importantes en México, pero pues la gente, como suele pasar, le toma foto o agarra solamente una imagen y esa imagen va circulando sin el contexto, ¿no? Entonces, Y de como que, hecho, está chistoso porque, o sea, en su post explicaba muy bien, estos son mis favoritos, es mis recomendaciones. Y en el número 1 nos puso a nosotros, luego puso a Osotrava, en el número 4 se puso a él mismo, ¿no? claro, Pero sí, puso como tú Next dices, Move. la gente no lee y dijeron, ay, saliste como el top one. Sí, entonces, o sea, Yo sí a mí me estaba bien llegaron feliz. Tú felicitaciones. corregías a todo mundo. Yo sí estaba bien No, feliz que no, me pero dijeran me felicidades. da como embarrassment, porque, o sea, me siento como un impostor, porque, o sea, sí, yo sé que White Paper 10 es el podcast favorito para mucha gente, pero no es el más grande, ni va a ser nunca el más grande, and that's fine, no pasa nada. No decía biggest, decía top. Top, Pero sí, o exacto. sea, lo que es interesante es que con tanto flujo de información, cada vez, o sea, sí, o sea, que la gente tomó como que una gran autoridad había dicho que, a ver, Damian es una gran autoridad, no digo que no, pero la gente como que no vio que era una persona dando su opinión calificada, ¿no? Sí, sí. En fin, pues fuimos temporalmente el top business podcast en México En México. la semana pasada. Pero lo importante Bueno, otra vez es ser el número 1 para cierto perfil de audiencia. y ya que estamos haciendo este comercial, denle follow y coméntenos en Spotify. Nos encanta leer sus comentarios. Y por favor, récenle a los dioses del fútbol que gane la América. Y si saben de alguien que me pueda conseguir boletos, ahí me avisan. Listo. Hablamos la siguiente semana. Gracias, Carla. Bye.